es el tema del día de hoy, lo que tiene que ver con el tema electoral. Y bueno, pues ayer el Consejo General del INE determinó por mayoría sancionar, dice la nota de Eric Hernández, con multitas económicas a 168 candidatos del Poder Judicial Federal, así como de los poderes locales de la Ciudad de México y Sonora, que ganaron y aparecieron en los famosos, pues yo creo que es el gran sello de la elección judicial de este año, los acordeones. Ya sea digitales o físicos. Este es, digamos, la sanción por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y me da mucho gusto que me acompañe justamente esta tarde la consejera electoral Claudia Zavala. Gracias, consejera, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. El gusto es mío saludarte y saludar a toda la audiencia, a tus órdenes. Bueno, pues veíamos por acá la declaración del propio consejero Arturo Castillo. Dice: existe un importante cúmulo de indicios que documentan posibles irregularidades graves y generalizadas. Y decía el consejero que desde mi perspectiva genera una duda razonable sobre la validez. De ahí que se proponga no declarar la validez. ¿Te acuerdas que decía esto Arturo Castillo? Fue nota hace algunos días. Y bueno, pues ayer, digamos, determina esto el Consejo General del INE. ¿Cuál es la lección que sale, digamos, de esta discusión, Claudia? ¿Cómo leer para los radioescuchas que están en este momento al pendiente esta decisión del Instituto Nacional Electoral? Pues mira, Javier, fíjate que este tema de los acordeones así llamados, pues nosotros desde a mediados de junio, el 15 de junio, teníamos un análisis de la existencia porque fueron hechos noticiosos, porque se dio cuenta de ellos en las redes también, en lo físico, en las redes, en las noticias. Y ayer lo que vimos precisamente es que las investigaciones que se abrieron con motivo de las denuncias o de oficio de parte de las autoridades, de esta autoridad, pues lo que nos comprobó es la lamentable existencia de estos acordeones que reflejan una estrategia desde un grupo de poder político, económico, para poder generar insumos para incidir en la votación. Y esto es lamentable, lo hemos dicho en cualquier democracia. Ayer quedó constatada la existencia de muchos acordeones, tanto digitales como físicos, en diversos modelos, pero unos muy claros. Ayer lo que podíamos ver era Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral, donde ahí sí los números, las secuencias, los resultados, pues yo respeto las opiniones de otros, pero está muy claro que fueron acordeones, que no fueron circunstanciales, sino preparados a través de una planeación. ¿Y qué vimos ayer? O sea, ayer vimos unas investigaciones, Javier, que se hicieron en poco tiempo, porque la ley nos da muy poco tiempo y se nos exige que resolvamos antes de que emitamos el dictamen de fiscalización que tiene que ver con el gasto. Y esto es importante porque queda constatada la existencia de todos estos acordeones en lo digital, en lo físico, y nosotros también tenemos que tener reglas de tiempo. Yo en lo personal creo que este tema se tenía que ver llevado a una investigación más profunda para saber quién los hizo, porque ahora resulta que nadie los hizo. Y hay muchas respuestas pendientes, pues por los tiempos de la Comisión Nacional Bancaria, hay que cruzar con el SAT, hay que hacer muchas diligencias, porque lo ilícito se trata de ocultar y nadie te va a venir a decir si yo lo hice, ¿no? Lo ilícito se trata de ocultar, y entonces la autoridad tiene que tener líneas de investigación que llevan más tiempo. Pero bueno, ayer se resolvió, sí quedó clara la existencia y se aplicó. Nuestros compañeros de la Comisión de Fiscalización nos propusieron aplicar sanción a los candidatos por el beneficio, a las personas candidatas por el beneficio. Aquí se está viendo desde el enfoque del gasto. Entonces, estamos viendo que hubo un beneficio, claro, todos quienes estuvieron en los acordeones, ganadores y perdedores, tuvieron un beneficio.
Y la comisión nos propuso Sí. 10%, la base objetiva era el tope de gastos. Recordemos que había más de 1.400.000 para Suprema Corte, 880, si no mal recuerdo, para la Sala Superior, para Tribunal de Disciplina, y así iban bajando los topes hasta llegar a 220.000, que era para juzgados de distrito. Entonces, la comisión nos propuso de esos topes el 10%, y después hay que ver la capacidad de gasto. Eso también se ve en fiscalización. Y refiero esto porque dicen, bueno, pues es que fueron multitas. Yo en lo personal no voté eso porque consideré que primero tenemos que dar con el responsable directo y después generar las consecuencias para los demás responsables, ¿no? Los demás tipos de responsabilidad, obviamente por el beneficio que reciben, quien no hace más que llegar con la autoridad y decirle, yo me deslindo. No, se necesita también, si ya no era tiempo de campaña, oye, autoridad pública, que yo no estoy de acuerdo en que aparezca ahí y que eso es ilegal. Hay también responsabilidad cuando omites hacer cosas eficaces de frente a la ciudadanía. Esto es ilegal, yo no lo estoy tolerando y no quiero aparecer en ello. Y así no fue, ¿no? Entonces, se llegaron a Entonces, conclusiones. hay irregularidades, sí. Se llegó a esta conclusión. Sí hay irregularidades, sí hay también, digamos, una sanción directa a recursos indebidos, que se estaría incentivando el uso de financiamientos irregulares en futuras contiendas. ¿Qué esto significa, perdón, consejera, una sanción casi simbólica? ¿O te parece de verdad que puede ser un antes y un después? Porque creo que todos la leemos como eso. Tal vez la periodista Erika Hernández en Reforma dice multitas y lo pone entre comillas, algo simbólico simplemente para quienes aparecieron en estos acordeones. Eso, digo, nos quedamos con ese sabor de boca, consejera. Mira, Javier, están las multas para candidatos, Sí. pero no son ellos los directamente responsables. Y quedaron abiertos, porque eso se decidió por una mayoría, que se siguiera investigando para encontrar a los responsables directos. Y ahí sí, yo creo que tenemos que generar un esquema de una sanción que inhiba con las y los candidatos, al margen de que yo no voté eso, pues se hace conforme a las reglas que tenemos en fiscalización, que es qué capacidad tiene comprobada. Por eso les pedimos muchas cosas cuando inicia la fiscalización, para poder hacer generar un pago de una sanción que resulte proporcional a su capacidad de gasto. Eso es una regla que establece, porque no todos tenían la misma capacidad de gasto, y eso es una regla que debemos de seguir como autoridades. Podrá verse menor, mayor, a la luz de quien lo va a pagar es lo que puede pagar y si es significativo en su patrimonio. Sí. La propuesta también, el posicionamiento de la consejera presidenta Guadalupe Tadei en diferentes crónicas del día de ayer, pues bueno, señalan, dice, visiblemente molesta por la propuesta. Dice, argumentó que aunque coincidían que hubo una irregularidad, no podían responder con otra ilegalidad. ¿Cuál ha sido la propuesta? ¿Qué tal estuvieron los argumentos, consejera? Pues mira, yo lo dije en el Consejo General, Javier, no es ninguna ilegalidad, es una forma de trabajar la alternativa para cumplir con el deber en una parte para candidatos, y todavía falta investigar más. Bueno. Es una forma jurídica que nos presentó la comisión, y que frente a una ilegalidad tan grande, yo creo que el gran reto que tenemos, Javier, es saber qué grupo, qué personas, si hubo intervención de partidos políticos, de gobiernos, para determinar eso, porque de verdad, Javier, este tema sí afectó mucho a nuestra democracia. Bueno. No puede volverse a repetir y no puede quedar escondido, porque es ilícito por donde lo veamos. Bueno, consejera, pues para nosotros era importante hablar de esto, hablar todavía de lo que ha sido los días después, los meses después de esta elección judicial, en donde, insisto,
Lo que ha quedado como un tatuaje de esa elección ha sido desafortunadamente el tema de los acordeones digitales y físicos y los diferentes estudios que se han hecho a lo largo de las semanas de la coincidencia entre estos acordeones y los magistrados y ministros y jueces electos. Gracias, consejera, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Javier, a ti. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar nos queremos detener un poco más de tiempo en esto, en lo que sucedió el 1 de junio, pero sobre todo ver hacia adelante. Ya se cocina una reforma electoral propuesta desde el Ejecutivo, desde la presidenta, ya se habló, que se va a discutir, que va a llegar en septiembre. También en ambas cámaras han dicho que va hacia adelante esta reforma electoral. Y para nosotros era importante detenernos. Lo vamos a hacer con el doctor Lorenzo Córdoba, él es expresidente, consejero del INE. Se publicó hace unos días un estudio y un posicionamiento muy importante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, esta asociación civil, dice, por una reforma electoral de consenso e incluyente para la democracia. ¿Creen de verdad que lo logren? ¿Que serán escuchados? Bueno, pues vamos a poner por acá